Compraste la moto, el casco, la cazadora, quizás incluso las botas de $300, y ahora está en el garaje, 3 años después, con 4.000 kilómetros. Esto no es una excepción, es la norma. La mayoría de los motociclistas dejan de montar antes de los 3 años, no por un accidente, no por una decisión dramática, sino porque algo muy silencioso fue pasando y para cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Hoy te voy a explicar exactamente qué es ese algo y, si ya llevas tiempo en esto, te va a sonar muy familiar. Hay una razón concreta por la que algunos moteros siguen en esto 30 años después, con la misma energía que el primer día, y no tienen nada que ver con tener más dinero, más tiempo libre o una moto mejor. Te la cuento al final, pero primero necesitas entender por qué la mayoría fracasa, porque si no identificas el problema, no puedes evitarlo. Cuando alguien compra su primera moto está comprando una fantasía. Libertad, adrenalina, curvas de montaña al amanecer, la moto inclinada, el viento, la sensación de que eres diferente. Y eso está bien, así empieza mucha gente. El problema es que el 90% en tiempo en moto no se parece en nada a eso. Se parece a esto. Estás en un semáforo en Madrid en agosto, son las 14, hace 38 grados, llevas el casco, la cazadora, los guantes, las botas, el motor irradia calor entre tus piernas. El coche de al lado tiene el aire acondicionado puesto y el conductor te mira con cara de ¿por qué haces eso? Y tú no tienes una buena respuesta. Eso es la realidad de montar en moto. No siempre, pero sí muchas veces. Y cuando la realidad choca con la fantasía de forma repetida, el cerebro empieza a hacer cuentas. ¿Vale la pena? Esa pregunta es la primera señal de que alguien va a dejar la moto. No es dramática, no llega de golpe. Llega un martes por la mañana cuando decides coger el metro porque hoy no tengo ganas de ponérmelo todo. Y ese día sí se repite. Y un día dejas de pensar en la moto. A eso le llamo el abandono silencioso, y es responsable de más motos paradas que todos los accidentes juntos. Pero espera, porque esto no es inevitable. El problema no es la moto, el problema es cómo entramos en esto. Hablemos de dinero, porque aquí es donde muchos se dan cuenta demasiado tarde. Cuando alguien compra una moto de segunda mano por 4,000 pesos, pensando que es más barato que un coche, no está haciendo los cálculos correctos. Vamos a hacerlos ahora. Equipo básico de seguridad. Casco, cazadora, guantes, botas. Si no quieres irte al suelo con ropa de calle, y no deberías, estamos hablando de un mínimo de 600 o 800 pesos, y eso siendo razonables. Seguro a todo riesgo para un rider nuevo. En España, puede estar entre 400 y 700 pesos al año, dependiendo del perfil. En México o Colombia varía, pero el porcentaje del sueldo que representa es igual de significativo. Mantenimiento. Una moto no es un coche. La cadena necesita limpieza y tensado cada 500 u 800 kilómetros. El aceite cada 4,000 o 6,000 kilómetros, dependiendo del motor. Los neumáticos duran menos. Los frenos trabajan más fuerte. Suma todo eso. Si la moto no reemplaza al coche, si es un extra, estás gastando dinero en algo que usas cada vez menos, y llegará un momento en que alguien de tu entorno te diga algo como ¿para qué tienes eso si casi no la usas? Y tendrán razón. Esa es la segunda trampa. No es que la moto sea cara, es que el costo no está justificado por el uso real. Si esto ya te está haciendo pensar, dale like, porque lo que viene es donde la mayoría no llega a reflexionar. Hubo una época en que el camino del motero tenía una lógica clara. Empezabas con una 125, luego una 300 o 400, luego una 600 y si llegabas lejos, una litro. Cada paso tenía sentido. Aprendías, ganabas confianza, la moto crecía contigo. Ese camino ya no existe para la mayoría. ¿Por qué? Porque en 2026, comprarte 3 motos distintas en 5 años es un lujo que pocos pueden permitirse. La pérdida de valor, los trámites, el seguro nuevo, el equipo que ya no encaja, todo suma. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Se salta el proceso. Compra directamente la moto definitiva, una MT-07, una CB500X en el mejor caso, o peor, alguien sin experiencia real metiéndose en una 1000 cc porque así no tengo que cambiarla. Y ahí es donde pasan dos cosas. O bien la moto le supera
y el miedo que sienten cada vez que salen es tan grande que dejan de disfrutarlo. O bien, no les supera, pero tampoco crecen. Se quedan en el mismo nivel, mismas rutas, misma velocidad, misma técnica, y el cerebro, que necesita estímulo para mantener el interés, se aburre. Sin progreso, no hay motivación, la moto se queda en el garaje. ¿Te ha pasado esto? ¿Sientes que llevas tiempo sin aprender nada nuevo encima de la moto? Si es así, no es casualidad, es el sistema. Montar en moto requiere un nivel de concentración que un coche no exige. En un coche puedes despistarte 3 segundos y probablemente no pase nada. En moto, esos 3 segundos pueden cambiarte la vida. Y eso es una carga. Al principio, esa carga se siente como adrenalina, como responsabilidad, como algo que te hace sentir vivo. Con el tiempo, para algunas personas, empieza a sentirse como estrés. El bache que no viste, el coche que abrió la puerta, el suelo mojado en una curva que parecía seca. No hace falta que pase nada grave, solo hace falta que acumules suficientes momentos de «esto podría haber sido muy diferente» para que el cerebro empiece a asociar la moto con tensión en lugar de placer. Y cuando eso pasa, el abandono es cuestión de tiempo. Ahora sí, lo que prometí al principio. ¿Qué tienen en común los moteros que llevan 20 o 30 años en esto? No es la moto más cara, no es el equipo más técnico, no es vivir en un país con carreteras perfectas. Es algo mucho más simple y mucho más difícil a la vez. Primero, tratan la moto como una herramienta y no como una identidad. El motero que dura no necesita que todos sepan que es motero. No lleva la moto en la biografía de Instagram, la usa. Para ir al trabajo, para el fin de semana, para viajar, está integrada en su vida real, no en una versión idealizada de ella. Una Suzuki V-Strom con 80.000 kilómetros y dueño satisfecho dice más que una Naked de 1000 cc con 4.000 kilómetros y para la venta. Segundo, siguen aprendiendo. No de forma obsesiva, pero sí de forma constante. Un curso de conducción avanzada, una ruta nueva, aprender a leer el asfalto mejor, ver la posición en curva. El cerebro humano necesita progreso para mantener el interés. Cuando dejas de aprender, dejas de disfrutar. Así funciona en todo. Tercero, han ajustado la fantasía a la realidad sin renunciar a la pasión. Saben que habrá días de lluvia, de calor, de tráfico, y han decidido que sigue mereciendo la pena, no porque sea perfecto, sino porque es suyo. Esa es la diferencia entre alguien que monta porque está en ello y alguien que monta porque genuinamente quiere hacerlo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre esto que la mayoría de la gente que compra una moto este año. Suscríbete a En2 si quieres que sigamos yendo a fondo en todo lo que nadie te explica sobre montar en moto. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué año estás tú? ¿Sigues en esto o conoces a alguien que lo dejó? Nos vemos en el próximo.